Importante por acá, en el módulo cardiovascular, nosotros vamos a iniciar platicando acerca del corazón, recordando que el corazón es una bomba que empuja la sangre hacia adelante. Por tanto, lo que nosotros tenemos es un flujo sanguíneo anterógrado con la intención, de, solo permítame, ahí está, listo. Con la intención, jóvenes, de poder propulsar la sangre hacia la cámara siguiente. Nuestro corazón, vamos a poner por acá. Nuestro corazón empuja la sangre hacia el resto de los tejidos periféricos. Por ejemplo, acá yo les quiero anotar, les quiero señalar que nosotros tenemos un flujo sanguíneo, si lo logran ver por acá, que regresa aquí desde la vena cava inferior, si lo logran ver, un flujo sanguíneo inferior, y aquí tenemos un flujo sanguíneo superior, y en esos flujos ambos regresarán a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. La sangre después pasará hacia el ventrículo derecho. Y en el corazón izquierdo entrará la sangre por las 4 venas pulmonares, que vienen aquí en rojo, y finalmente saldrá, bueno, pasará al ventrículo izquierdo, y en ambos vamos a pasar hacia sus respectivas arterias. O sea, para ir resumiendo, jóvenes, importante, acá, así, el corazón se divide en, puntualmente en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre entra hacia el corazón a través de las aurículas, denominadas también atrios. Vaya, así entra la sangre en el corazón, muchachos. La sangre en el corazón, en los denominados atrios. La sangre sale desde el corazón hacia los vasos sanguíneos, desde las aurículas, desde los ventrículos, perdón, desde los ventrículos. Si tú te das cuenta, no te estoy hablando ni del corazón izquierdo ni del corazón derecho, sino te estoy hablando en general. Siempre que la sangre desee entrar hacia el corazón, entrará en las aurículas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando la sangre vaya a salir desde el corazón, va a salir desde los ventrículos. ¿Estamos? Y siempre, claro, tiene que estar conectado con un vaso sanguíneo. O sea, por ejemplo acá, para que vaya quedando claro, aquí tiene que entrar, si lo ven, vamos a ponerlo por aquí. La vena cava superior, miren, la vena cava superior. Y por acá abajo, vamos a ponerlo así si quieren, para que se entienda el dibujito. La vena cava inferior, miren. La vena cava inferior, miren. Así entrará una vena cava superior y una vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Luego la sangre tendrá que pasar hacia el ventrículo derecho. En el corazón izquierdo entra por 4 vasos sanguíneos, que se denominan 4 venas pulmonares. Vamos a ponerlos por acá. Perdón. Vamos a poner por acá. 1. 2. 3. Y 4 venas pulmonares. 4 venas pulmonares. La sangre, ya que entró en la aurícula izquierda, pasará
luego hacia el ventrículo izquierdo. Si ustedes se percatan de esto, la sangre siempre está entrando desde un vaso sanguíneo hacia los atrios. Luego de los atrios siempre pasará hacia sus respectivos ventrículos. Ese es el flujo sanguíneo normal. ¿Cómo se llama el flujo sanguíneo normal del corazón, jóvenes? Se llama flujo sanguíneo anterógrado. Flujo sanguíneo anterógrado. Eso es lo normal en el corazón. Vean, lo normal. Ahora, importante, la sangre saldrá desde el corazón a través de algunos vasos sanguíneos especiales. ¿Cómo se llaman esos vasos sanguíneos especiales? Aquí del lado derecho le vamos a denominar así. Tronco de la arteria pulmonar. Miren, el tronco pulmonar que nos va a dar o nos va a dar origen a la arteria pulmonar izquierda y a la arteria pulmonar derecha. ¿Estamos? Arteria pulmonar izquierda y a la arteria pulmonar derecha. Vale, ahí lo tienen, miren. Ahí lo tienen ustedes. Creo que ahí está quedando un poquito más claro. Espero que se entiendan ahí los dibujitos, muchachos. Arteria pulmonar derecha, que es la que va a recibir la sangre proveniente del ventrículo derecho. Y del lado izquierdo, finalmente tendremos nosotros la salida de la arteria más grande de todo el cuerpo, que le vamos a llamar como arteria aorta. Ahí lo tiene, mire. Así. Y así va a recibir la sangre de un lado y del otro del corazón. Vale, ahí lo tienen, mire. Entonces, para seguir agregando la información importante para ustedes, el vaso sanguíneo que lleva sangre hacia el corazón, hacia el corazón, se le denomina, ¿cómo se le denomina, jóvenes? Vena. El vaso sanguíneo que saca la sangre desde el corazón se le denomina arteria. Eso es correcto. Arteria. Eso es correcto, jóvenes. Entonces, ahí ya lo tienen ustedes para que les quede un poquito más claro. Y así ya saben qué es una vena y saben qué es una arteria. Miren, pero con definición, jóvenes, para hacerlo bien. Entonces, una vena es la sangre que le regresa la sangre al corazón. Si ustedes se percatan de esto, en el corazón derecho, jóvenes, el corazón derecho, ya saben ustedes muy bien que el corazón derecho viene desde aquí. Miren, y es todo esto. Este es el corazón derecho, miren, corazón derecho. Y ya saben ustedes que el corazón izquierdo es todo esto que tenemos acá, en rojo. Este es el corazón izquierdo, miren. Entonces ya saben ustedes que el corazón derecho, la sangre entrará por un vaso sanguíneo que se llama ¿cómo? Vena. Vena. Y esa vena, ¿cuál va a ser? Vena cava. Vean, superior. Y vena cava como inferior. Y ahora, en el corazón izquierdo, ¿cómo se llaman esos vasos sanguíneos? Venas que llegan a los atrios. ¿Cómo se llaman esos 4 vasos sanguíneos que llegan al corazón? 4 venas pulmonares, ¿verdad? Excelente. Luego la sangre pasará de las aurículas a los ventrículos, atravesando unas válvulas que están allí, que les vamos a denominar válvulas atrioventriculares o aurículoventriculares, derecha e izquierda respectivamente. A la válvula auriculoventricular derecha le vamos a denominar, ¿cómo la vamos a denominar? Tricúspide, que es la que está acá, que sería la que está aquí, ¿ve?
acá y acá. Todo esto de acá. Esa sería nuestra válvula tricúspide, jóvenes. Ahí está. Y la del lado izquierdo le vamos a denominar como mitral, llamada también válvula bicúspide. Ahí la tienen, miren. A través de estas válvulas, la sangre pasará desde los atrios hacia los ventrículos. Vaya, eso está muy bien. Espero que a ella les empiece a quedar un poquito más claro. Se los estoy dibujando para que no se les olvide. Ahora, ya que estamos en los ventrículos, el vaso sanguíneo que saca sangre del corazón se le denomina arteria. Entonces, del lado derecho se le llama arteria pulmonar, la que está en azul. O sea, será finalmente, ¿cuál? Será finalmente esta. Desde el ventrículo derecho, miren, hacia la arteria pulmonar. Luego la sangre ya regresa. Bueno, de aquí se va la sangre hacia los pulmones, ¿no? De aquí se va la sangre hacia los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena. O sea que a través de la arteria pulmonar, jóvenes, a través de la arteria pulmonar derecha, sale así, miren. Nuestro pulmón derecho. Y acá sale así. Nuestro pulmón izquierdo, miren. Ahí tenemos nuestro pulmón izquierdo y nuestro pulmón derecho, miren. Y de esa manera, saben ustedes que entonces la sangre se va a ir a oxigenar a los pulmones y va a eliminar el CO2, el dióxido de carbono, como producto de las reacciones metabólicas de todo el cuerpo, va a ser eliminado a través de la respiración. Por tanto, la sangre ya oxigenada regresará en rojo hacia el corazón izquierdo. Y al regresar hacia el corazón izquierdo, entrará ya oxigenada de las 4 venas pulmonares que ya traen sangre oxigenada al atrio izquierdo. Y de acá pasará inmediatamente hacia el ventrículo izquierdo. Mire, de una vez, pasando la válvula mitral. Y la sangre del ventrículo izquierdo finalmente saldrá entonces con una gran presión hacia la arteria más importante de todo el cuerpo. ¿Qué es la arteria qué? Aorta. ¿Cómo van hasta el momento, jóvenes? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Qué dudas tienen? Los escucho, jóvenes. Doctor, todo De claro. momento vamos bien. Vamos bien, doctor. Momento, doctor. Maravilloso. Qué bueno, muchacha. La idea precisamente es que pueda quedar claro todo esto, ¿no? Cualquier duda, por favor, que tengan en Facebook, la pueden escribir, jóvenes, sin ninguna pena. Y para todos los que están aquí en Zoom, también pueden escribir o pueden abrir su micrófono y realizar sus preguntas, por favor. Buenos días, Samuel, Sebastián, Isabel. Muy buenos días para ustedes. Oye, espero que se encuentren bien. Y quiero que le sigamos sacando provecho a todo esto, ¿no? Entonces, acá en la pizarra ya explicamos entonces para dónde va toda la sangre. Ya vieron desde dónde viene y para dónde va, para que todo quede claro. Y ahora quiero que pasemos entonces a la imagen que les comparto, que les traigo acá en la presentación para que les quede todo el tema un poco más claro. Y pueden notar ustedes el corazón en el centro, esta bomba en el centro, donde pueden checar ustedes que a través de la arteria aorta del lado izquierdo, véanlo acá, aquí está la aorta, miren, del ventrículo izquierdo sale hacia la aorta, y aquí la sangre finalmente derivará o será enviada hacia arriba, hacia el cerebro, hacia la aorta abdominal, hacia todas las vísceras del tórax y a todas las vísceras del abdomen. Miren, arteria hepática, tracto digestivo, arterias renales, a la pelvis y a las piernas, ya lo vieron, todo ese sangre arterial. Y luego, a través de un sistema de capilares, se realizará el intercambio de nutrientes y toxinas y finalmente la sangre retornará por el sistema venoso.
y al retornar por el sistema venoso se van a ir confluyendo toda la sangre ya poco oxigenada y muy alta en dióxido de carbono para finalmente retornar hacia la aurícula derecha a través de las dos venas cavas. Y a este recorrido que les acabo de compartir le vamos a denominar circulación mayor o circulación sistémica. Circulación mayor o circulación sistémica. Y ahora quiero que noten que desde el corazón derecho, jóvenes, desde el ventrículo derecho, la sangre saldrá hacia la arteria pulmonar. Miren, saldrá hacia el tronco de la pulmonar, llegará hacia los pulmones, se oxigenará y eliminará CO2 y la sangre finalmente regresará ya oxigenada hacia el atrio izquierdo. Y a esa pequeña circulación desde el corazón derecho le vamos a llamar circulación menor o circulación pulmonar. Menor o pulmonar. En cambio, la del corazón izquierdo le llamamos circulación mayor o circulación sistémica. Debido a esto, jóvenes, ustedes se pueden percatar por qué las presiones del corazón derecho y las presiones del corazón izquierdo son completamente distintas. Por ejemplo, el corazón derecho, debido a que tiene que impulsar la sangre solamente hacia los pulmones, entonces las presiones que maneja son sumamente bajas. Solamente tiene que vencer la resistencia que le provee el pulmón. Pero calculen ustedes la resistencia que provee hacia el corazón izquierdo. Notan ustedes que el corazón izquierdo debe empujar la sangre hacia prácticamente todo el cuerpo, jóvenes. Prácticamente el tórax, el abdomen, las piernas, la cabeza, los miembros superiores, etcétera. Por tanto, la resistencia vascular que le proveen la mayoría de los tejidos corporales le da una presión muy elevada a la arteria aorta. Y es por ello que nosotros decimos en cardiología que el corazón izquierdo trabaja a altas presiones, mientras que el corazón derecho va a trabajar a bajas presiones. Por eso en algunas referencias de libros de cardiología o algunos papers, uno revisa que se menciona que el corazón derecho trabaja por volumen principalmente o a bajas presiones, mientras que el corazón izquierdo trabajará principalmente a altas presiones. Es por ello que cuando nosotros observamos una imagen del corazón, podemos checar en la mayoría de los cuadros anatómicos o de los diseños anatómicos que el corazón izquierdo, específicamente la pared libre del ventrículo izquierdo, jóvenes, acá, la pared libre del ventrículo izquierdo, que sería este, miren, este que tenemos acá, todo esto es muchísimo más grueso que la pared libre, vean, del ventrículo derecho. Miren, más delgadito. ¿Por qué la pared libre del ventrículo izquierdo? ¿Por qué la pared libre del ventrículo izquierdo tiende a ser más gruesa? Hombre, porque empuja la sangre contra una arteria que le provee mayor presión, o sea, está haciendo más esfuerzo. Empuja la sangre contra la aorta que llevará la sangre a prácticamente todo el cuerpo. ¿Ya lo vieron? Miren. Y es por eso que el músculo cardíaco o el miocardio izquierdo trabajará más, levantará más peso en el gimnasio, prácticamente tratando de impulsar la sangre hacia la aorta. Mientras que apenas el ventrículo derecho, miren el ventrículo derecho, impulsará la sangre apenas hacia la arteria pulmonar. Hablando de presiones, jóvenes, en el capítulo número 9, se menciona, en Gaitan, se menciona que el corazón, corazón derecho maneja apenas un sexto de las presiones del corazón izquierdo. ¿Estamos? O sea, el corazón derecho manejará un sexto de las presiones del corazón izquierdo. Del corazón izquierdo. Miren, ese es un tema importante y que vale la pena que lo manejen, por favor. Vamos a ponerlo así.
Ahí lo tienen, miren. Ahí lo tienen. El corazón derecho entonces manejará cerca de un sexto de las presiones del corazón izquierdo, jóvenes. Por tanto, si la presión en la aorta, jóvenes, suele ser alrededor de 120/80 milímetros de mercurio, la presión en la arteria pulmonar, que les cuento que se acaba de redefinir hace 2 días. Hace 2 días salió el artículo de una revista inglesa que tiene mucha fuerza en el medio científico a nivel mundial, que acaban de redefinir las presiones en la arteria pulmonar, un tanto más bajas de las que ya están en nuestro libro de fisiología. Más o menos las presiones, calculen si la presión sistólica del corazón izquierdo, las presiones del corazón izquierdo llegan en el ventrículo izquierdo a 120/80, las del ventrículo derecho, las de la arteria pulmonar, llegarán aproximadamente a un sexto, o sea, 20 milímetros de mercurio. ¿Estamos? 20 milímetros de mercurio. Significa entonces que 20 milímetros de mercurio de la arteria pulmonar sistólica versus 120 de la arteria aorta del lado izquierdo. Calculen 20 por 6, 120. Por tanto, sí coincide ese dato que nos comparte Gaitan, donde pueden checar ustedes que es 6 veces las presiones del lado izquierdo respecto al derecho. Espero que con eso el tema vaya quedando un poco más claro. Si alguien hasta el momento tiene alguna duda, me pueden preguntar. Adelante, Alma, te escucho. Me perdí en lo último que explicó de las presiones de la aorta y pulmonar. Me imagino, bueno, ya sé por qué es. Vamos a hacerlo por acá para que te quede a ti un poquito más claro, ¿sí? Con todo gusto. Vamos a ponerlo acá. Entonces, las presiones en la aorta, la presión en la aorta es de 120/80 milímetros de mercurio. Esa es la presión en la aorta. En la aorta. Pero vean ustedes que la presión en la arteria pulmonar la presión en la arteria pulmonar es aproximadamente de unos 20 sobre unos 14 sobre unos 15 milímetros de mercurio. Entonces, lo que quiero que vean es que la presión sistólica es cerca de 20 milímetros de mercurio, y si lo comparan, notarán acá, vamos a ponerlo así, para que lo vean bien, que 20 milímetros de mercurio, jóvenes, es que es un sexto de 120. Multipliquen 20 por 6, 20 por 6, 120. ¿Ya? Entonces, sí coincide con el dato que nos dan en el libro, donde precisamente las presiones de las cámaras derechas suelen ser cercanas a un sexto de las presiones en las cámaras izquierdas. ¿Te queda claro, Almita? Ahora sí, súper. Muchas gracias, doctor. Excelente, Almita. ¿Alguien que tenga alguna duda, jóvenes? Los escucho sin pena. Adelante. Nada. Todo nítido. Vaya, pues. Vamos a ver en Facebook. ¿Tiene alguna duda? Nada. Parece que todo va perfecto, muchachos. Yo creo que estamos preocupados por el corto que por cualquier otra cosa. Vamos a revisar. Vamos a poner por acá. Seguimos. Importante que recordemos que el corazón está conformado principalmente por 3 grandes capas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. El endocardio es un tejido que revestirá en la cara interna al corazón todo esto, y permitirá, con una superficie bastante lisa y húmeda, que la sangre entre al corazón, que no se quede adherido a ninguna pared, que no forme coágulos, y que fácilmente la sangre pueda deslizarse y pasar hacia las arterias. Por ejemplo, en el ventrículo. Vaya.
El miocardio, como bien lo saben, es músculo que tiene estrías, es un músculo estriado, como el esquelético, pero a diferencia de este, el músculo cardíaco es completamente involuntario. ¿Estamos? Como el músculo liso, solo que el músculo liso no tiene músculo estriado, no es músculo estriado, o sea que no tiene la misma disposición de actina y miocina, pero el corazón sí lo tiene, o sea que sí tiene sarcómeras. En cambio, el pericardio es la membrana más externa que tiene un pericardio parietal y un pericardio visceral, que son los que se pegan, se adosan al corazón. Y al pegarse, al adosarse al corazón, al pegarse, al adosarse al corazón, eh, recubrirán lo protegerán y además secretarán un poco de líquido, lo que permite la expansión del corazón al momento del llenado. Cuando el corazón se esté llenando de sangre, el pericardio se va a relajar un poquito y va a permitir, se va a expandir un poco, va a permitir que el corazón se vaya llenando de sangre, dilatándose o expandiéndose el pericardio. Porque si el pericardio fuera fibroso, duro, no permitiría una buena expansión del corazón, como sucede en algunas enfermedades, como las pericarditis agudas o crónicas de un paciente con enfermedad autoinmune, como algunas artritis o como el lupus eritematoso sistémico, en la cual se inflama esta membrana del pericardio y que no permite la adecuada expansión. Algunos traumas de tórax, golpes en accidentes de tránsito, como cuando no llevamos cinturón y nos golpeamos el tórax y tenemos un trauma de tórax cerrado, no abierto, donde hay sangrado evidente. En ese caso, el pericardio se puede inflamar y puede producir una gran cantidad de líquido o incluso de sangre y tener una pericarditis hemorrágica o una pericarditis serosa que permita la producción excesiva de líquido y eso impedir que el corazón se expanda adecuadamente. Eso es importante, jóvenes. Entonces, cuando el pericardio se llena de líquido, se va a llenar acá, miren, entre las dos hojas, entre las dos paredes del pericardio parietal y visceral. El visceral es el que está pegado a la víscera, como la pleura visceral al pulmón. Acá la pleura visceral al corazón, propiamente dicho. Y aquí afuera, la pleura, el pericardio parietal, que es el que lo va a rodear de una forma más externa, separado por un espacio virtual con un ligero líquido nada más que le rodea y que permite una poca expansión o una poca fricción más bien. Vale. A nivel microscópico podemos ver nosotros las fibras musculares cardíacas unidas por uniones de tipo GAP, como las están viendo acá, con una gran cantidad de mitocondrias, principalmente debido a que estas mitocondrias, como estas que están acá, miren, estas son las mitocondrias, estas que están acá, y estas uniones son uniones ocluyentes, son uniones tipo GAP, que permiten la unión entre una célula y la siguiente. Por tanto, cuando yo logro despolarizar a la primera célula miocárdica, voy a lograr despolarizar a las siguientes, a las sucesivas. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que si yo tengo en mi corazón, yo voy a despolarizar esta primera célula, miren, esta primera, con esta que yo logré despolarizar, automáticamente, esta, como está pegada con la siguiente, va a despolarizar a esta. Y esta va a despolarizar a la siguiente. Y esta va a despolarizar a la siguiente. Y así se va a ir. Y así se va a despolarizar todo el conjunto que esté unido. Y tenemos dos conjuntos unidos. El auricular y el ventricular. Y a eso nosotros le llamamos sinsitio. Y esa definición es importante que lo manejen, por favor. ¿Cómo le llamamos entonces? Sinsitio. Y hay de dos tipos, auricular y ventricular. Miren, ahí lo tienen. Hay sinsitio auricular y hay sinsitio ventricular. Significa pues que cuando yo estoy estimulando al sinsitio auricular, cuando yo estoy estimulando el sinsitio auricular, todas las células del sinsitio auricular se van a despolarizar y por tanto van a poder contraerse juntas. No hay necesidad
de estar liberando neurotransmisor entre una célula y la siguiente, sino simplemente al compartir citoplasma van a poder despolarizar a las siguientes. Lo mismo sucede con el sincitio ventricular. Entonces la pregunta ahorita clave sería, bueno, si yo tengo un sincitio auricular y tengo también un sincitio ventricular, entonces la pregunta clave es, ¿cómo le hago para activar el sincitio auricular y que el auricular despolarice o active al ventricular? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago si están separados? ¿Por qué están separados o de qué forma están separados, jóvenes? Están separados por anillos fibrosos que impiden la conducción eléctrica entre las aurículas y entre los ventrículos. ¿Estamos? Doctor, disculpe. Hola. Eso se refiere al esqueleto fibroso del corazón. Correcto. Bueno. Al que vieron en anatomía, en Moore, en Rubier, en Netter, que precisamente se observa los anillos o el esqueleto fibroso que está en el centro del corazón, donde se insertan las válvulas atrioventriculares y además se insertan también las fibras musculares auriculares por arriba y ventriculares por abajo, y que por tanto separa eléctricamente y anatómicamente a las aurículas de los ventrículos. Y entonces uno dice, si están separados eléctricamente, ¿cómo le voy a hacer al despolarizar a través del nodo sinusal, despolarizar a las aurículas? ¿Cómo le voy a hacer para despolarizar a los ventrículos? ¿Cómo? Gracias al sistema eléctrico de conducción. El sistema eléctrico de conducción será finalmente el que nos va a poder despolarizar o llevar la despolarización desde las aurículas hasta los ventrículos. O sea, el nodo aurículo-ventricular, que ¿cómo se llama? Se llama el nodo de Ashkoff-Tabara, y el nodo sinusal que se llama nodo de Kitt y Flack. Nódulo de Kitt y Flack, el sinusal o sinoatrial, y el nodo aurículo-ventricular que se llama también atrioventricular o se le llama también de Ashkoff-Tabara. Cualquiera de estos nodos tiene la capacidad de mandar despolarizaciones, pero si no tuviéramos el sistema eléctrico de conducción, gracias a los anillos fibrosos, el corazón, las aurículas no podrían despolarizar a los ventrículos. Ese es un tema interesante y muy, muy importante. Solamente para que lo sigan viendo y se comprenda perfectamente, yo quiero que chequen entonces en esta imagen que tenemos también algún cuadro. Esta es una imagen que tomé de un artículo reciente de la New England Journal of Medicine, en donde se discute y se diserta acerca de la conductividad miocárdica, donde nosotros podemos checar, jóvenes, que tenemos uniones de tipo GAP, como estas verdes que están viendo aquí en el centro. No sé si las logran ver del todo. Las tenemos por acá. Acá. Estas que están acá, miren. Perdón. Entonces tenemos estas uniones de tipo GAP que comunican a una célula con la otra, como lo ven en el recuadro del lado derecho. ¿Ya lo vieron aquí? ¿Ya lo vieron acá? ¿Ya lo vieron acá? Vaya, entonces esas uniones de tipo GAP son tan estrechas y estos canales, estos conductos son tan estrechos entre una membrana y la siguiente que van a permitir la comunicación inclusive de electrolitos y citoplasma entre una célula y la siguiente. Y es por eso que las aurículas se pueden despolarizar y contraer por ellas mismas y los ventrículos también, pero separados, independientemente uno del otro. ¿Me explico? Y es por ello que finalmente esa comunicación nos va a permitir un trazo electrocardiográfico normal. ¿Me logro explicar bien, jóvenes? Sí, doctor. Maravilloso. Vamos por acá. Y entonces, respecto a lo que estábamos platicando, estimados jóvenes, nosotros podemos ver acá, doctores, que la sangre entrará a la aurícula derecha entonces a través de las venas cavas, finalmente a través de las venas cavas, acá. ¿Ven acá superior?
Ven acá inferior. Y aquí está el orificio de la entrada, vean. Y acá pasaremos a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Pasaremos luego como flujo sanguíneo anterógrado hacia adelante del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. De acá nos iremos a la arteria pulmonar izquierda y acá a la arteria pulmonar derecha. Hacia los pulmones, oxigenamos y ya finalmente retornaremos como sangre sumamente oxigenada a través de las 4 venas pulmonares. Y esas 4 venas pulmonares llegarán al atrio izquierdo, pasarán al ventrículo izquierdo, pasarán a través de la válvula mitral o bicúspide y finalmente saldrán hacia la arteria aorta para ya distribuir esa sangre para el resto de la circulación sanguínea sistémica. Recordando siempre que ambas arterias, pulmonar y aórtica, tienen válvulas del mismo nombre, válvula pulmonar y válvula aórtica, y que les llamamos juntas válvulas semilunares. Y que el flujo sanguíneo anterógrado es entonces, ¿qué? Normal, ¿verdad? Flujo sanguíneo anterógrado, jóvenes. En esta imagen que les traigo por acá, quiero que chequen ustedes, jóvenes, quiero que chequen cómo la sangre entra desde las aurículas hacia los ventrículos y que puedan ver ustedes cómo las aurículas se contraen, pero que los ventrículos también se contraen. Pero cuidado, cuando los atrios se están llenando, jóvenes, están en diástole auricular. Eso es importante. La sangre entra desde las venas a las aurículas, diástole auricular. Pero luego la sangre empieza a entrar automáticamente hacia los ventrículos, se empiezan a llenar y luego se terminan de llenar. ¿Cómo se terminan de llenar? Por la sístole auricular. Y todavía los ventrículos no se han empezado a contraer. ¿Ya? Por tanto, la sístole auricular ocurrirá previo a la sístole ventricular y no ocurrirá junto uno con el siguiente. ¿Me logro explicar? Luego entonces la sístole ventricular contraerá sus paredes para aumentar las presiones dentro de las cavidades y al aumentar las presiones dentro de las cavidades ventriculares, la presión de acá vencerá las presiones de la arteria pulmonar y de la arteria aorta respectivamente para abrir la válvula aórtica y la válvula pulmonar para finalmente poder impulsar, empujar, eyectar esa sangre hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta respectivamente. ¿Me doy a entender, jóvenes? Digamos, doctor, primero cuando está en diástole no se están contrayendo las aurículas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Diástole de quién me estás preguntando? Es que no sé. Bien, Digamos, pues, solo para empezar, tenemos sístole y tenemos diástole auricular. Y tenemos sístole y tenemos diástole ventricular. Sístole es el periodo de contracción cuando las válvulas, cuando las cámaras o las cavidades se vacían. Y la diástole es cuando se relaja y por tanto es cuando se llena de sangre, cuando se llenan tanto las aurículas como los ventrículos. Lo importante es saber que la sístole y la diástole auricular y ventricular no suceden al mismo momento. ¿Qué me ibas a decir, Almita? Ahora respecto a lo que ya te expliqué, dime qué duda tienes. digamos, durante la diástole ventricular, las aurículas no se están contrayendo, ¿cierto? Sí, se contraen. Sí. Se contrae la sístole, por sístole auricular, se contraen las aurículas para terminar de llenar a los ventrículos. Porque tú te acuerdas que las aurículas, cuando se contraen, ¿qué les pasa? Empujan la sangre ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo. Hacia los ventrículos, correcto. Ajá. Y si está pasando la sangre hacia los ventrículos, por tanto significa que los ventrículos se tienen que llenar de sangre. ¿Estamos o no estamos? Entonces, si se tienen que llenar, ¿en qué periodo, por definición, tendrían que estar los ventrículos? En diástole. En diástole. O sea que durante la diástole ventricular ocurre la sístole auricular. Eso es correcto. Ah, ok, ahora sí. Super. Dale, Almita. Excelente. Y evidentemente, cuando se están contrayendo los ventrículos, cuando se contraen los ventrículos jóvenes, vamos a ponerlo por acá, la sangre será expulsada finalmente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿no? Hacia la arteria pulmonar. Vaya, pero conforme eso ocurre, quiero que vean que en ese preciso momento, jóvenes, en ese preciso momento, vean la válvula ¿qué? La válvula tricúspide
está cerrada. Y miren la válvula mitral, está cerrada también. ¿La logran ver? ¿Y eso qué significa? Gracias. ¿Y eso qué significa, jóvenes? Eso significa entonces, vamos a ponerlo aquí, así. Una va a estar cerrada y la otra también. ¿Y eso qué significa? Que cuando los ventrículos se contraen, la sangre no pasará hacia las aurículas. ¿Ya lo vieron? Por eso están cerradas. Y solamente estará abierto el camino hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Les gusta o no les gusta? Cuéntenme, ¿cómo van? Todo se entiende, muy claro. De gustar, está genial. Sí está bonito, mucha, porque la cardiología es preciosa. Yo creo que realmente se entiende un montón y eso nos permite también estimularnos para ir a leer. Yo no sé ustedes, mucha, pero a mí, nefro, neumo, gastro y especialmente cardiología me fascina, me fascina. A mí me estimula, lo puedo leer 1, 2, 10, 1000 veces y soy feliz leyéndolo y lo entiendo perfectamente. Me encanta. No sé qué les pasa a ustedes, si les sucede de la misma manera o no, pero es sumamente motivante, mucha. Yo que ustedes trataría de aprovechar el tiempo, trataría de aprovechar el tema para sacarle jugo y poder aprender lo más que pueda, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Vamos, good, dice Alma. Y Alex dice, nos gusta, pero nos asusta, dice. Lo que nos asusta y además nos gusta es lo que más nos gusta. Así que, enhorabuena vos. Porque si no asusta, significa que está muy fácil. Entonces, no habría mucho reto, ¿no? Y sin reto, muchas se le pierde un poquito la sal y el sabor a la comida, ¿no? O en este caso, a esto. Anato-Fisios es bonito, mucha. La bioqui también, pero principalmente la anato y creo la fisiología todavía más, porque en fisio no solo aprendes el nombre de las cosas, sino finalmente aprendes cómo funcionan. Entonces, se vuelve muy lindo, ¿no? Yo espero que lo estén aprendiendo y que les esté gustando mucho. Ojalá que sí. Gracias, Rodolfo, también por tus comentarios. Vamos a continuar, jóvenes. Recuerdan que platicamos un poco acerca del sistema fibroso del corazón que no nos permite la comunicación, ¿no? Atrioventricular, sino solamente a través del nodo auriculoventricular, que es donde se produce el retraso, ¿no? Es donde se produce el retraso de la comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, quiero que noten acá, en esta imagen que les comparto acá, mis queridos estudiantes, que noten ustedes, por favor, el esqueleto fibroso, el conjunto de anillos fibrosos que aíslan eléctricamente a las aurículas de los ventrículos. Y pueden notarlo ustedes acá, donde precisamente están separadas y están insertadas las válvulas. ¿Ya lo vieron? En este conjunto de anillos fibrosos. Lo pueden ver precisamente acá. Vean acá. Todo esto es un anillo fibroso. Miren, donde está insertada, en este caso, la bicúspide o la mitral. Aquí está la tricúspide, miren, ahí está el anillo fibroso. ¿Lo logran ver? Todo esto es tejido fibroso, miren. Y así se separa la aurícula del ventrículo. ¿Lo logran ver? Si no lo logran ver del todo, aquí arriba, en este esquema, lo pueden notar un poco más. Y allí tienen ese conjunto de anillos fibrosos. Miren esto. Ya lo vieron tan interesante, tan bonito. Todos esos anillos fibrosos, miren. Y ahí nos está aislando eléctricamente a una estructura de la siguiente. Vean ahora acá. Miren. Aquí tenemos este esqueleto fibroso, miren. Donde precisamente se insertan las válvulas y las valvas de las válvulas. ¿Estamos? Por eso les digo, no solo es importante conocer las estructuras o conocer sus nombres, como en anatomía,
sino además también saber cómo funcionan. Eso es clave, jóvenes. Acá pueden notar ustedes entonces que nosotros tenemos varios tipos de potencial de acción miocárdicos, que tenemos una despolarización rápida, tenemos una despolarización un tanto más lenta, la entrada y la salida de los distintos iones. Yo les he traído esta imagen que me parece que es maravillosa, donde ustedes pueden aprender muchísimo más. Me daba la tarea de buscarles estas imágenes para que sea bastante más didáctico para ustedes. Noten acá que tenemos una despolarización bastante rápida. Miren, en la fase 0 del potencial de acción. Notan que tenemos una fase 0, 1, 2, 3 y 4. Y notan que la 0 es la despolarización rápida. Notan ustedes que la 1 es una repolarización rápida y corta. La 2 le vamos a llamar meseta. Luego le vamos a llamar 3 a la fase de repolarización. Y 4 le vamos a llamar a la fase de reposo. Donde quiero que noten ustedes son los principales electrolitos que corresponden a cada una de estas fases. Vean, elevación de los canales rápidos de sodio. Y finalmente el mantenimiento de la meseta será un equilibrio entre los canales de sodio-calcio o canales lentos de calcio que se llaman de esa manera, pero también la salida de potasio para mantener esta meseta que prolonga la contracción miocárdica. Y esa es la función de la meseta. Con una duración cerca de 0.2 segundos, prolongando la contracción miocárdica. Noten entonces que ya en la fase 3, los canales de calcio finalmente se van a ir inactivando prácticamente todos para activar de forma preferente a los canales rápidos de calcio, de potasio, que finalmente sacarán todo el potasio de las células miocárdicas para intentar regresar el potencial de acción a un valor cercano al potencial de reposo. ¿Ya? O sea, tratando de bajar nuevamente a menos 85, menos 90 milivoltios aproximadamente. Y finalmente en el reposo será un equilibrio entre sodio, calcio y potasio, principalmente mantenido, por ejemplo, por la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Me logro explicar bien, jóvenes? Doctor, una duda, solo quería Adelante. preguntarle si en este potencial de acción miocárdico es donde se da la hiperrepolarización que mencionaba el libro. Nosotros en este esquema que tenemos acá no tenemos ningún tipo de hiperpolarización. En este solo logran ver despolarización, meseta, repolarización. No se está viendo hiperpolarización. La hiperpolarización que se explicó en algunos otros capítulos, recuerdo, se refiere principalmente a cuando el potencial de acción se hace tan negativo. Por ejemplo, te estás repolarizando, miras a ir, empiezas a venir de aquí para abajo, aquí vienes de aquí para abajo, y vienes aquí tan abajo y te estás volviendo tan negativo, tan negativo, tan negativo, que hasta bajas aquí, mira, bajas acá, y aquí puedes mantener así tu potencial de acción, mira, hacia abajo, y a menos que suceda algo, puede ser que vuelvas a venir aquí al reposo, ¿ya? Entonces, a esta fase, a este espacio, donde nosotros estamos por debajo del potencial de reposo normal, digamos menos 100, menos 105 milivoltios, se le va a llamar hiperpolarización. Y eso significa que en ese instante al corazón le costará mucho más, le costará muchísimo más despolarizarse nuevamente, porque ya cuando empiece a despolarizarse, que ya saben ustedes que es desde menos 90 hasta más o menos más 15 milivoltios, más 20, le va a costar porque ya no es esta columna la que tiene que subir, ya no es esa columna la que tiene que subir desde aquí hasta acá, sino ya será una columna desde acá hasta acá abajo. Y o sea que el estímulo debe ser muchísimo más grande. La apertura de los canales debe ser muchísimo mayor para poder despolarizar a esa célula. O sea que estar en un estado de hiperpolarización me está diciendo que estoy en un estado de inhibición, donde a mí me va a costar más responder. Si el corazón estuviera más hiperpolarizado, le costaría más responder, por tanto despolarizarse, por tanto mandar conducción eléctrica o una señal eléctrica y por tanto, contraerse. Entonces, ese problema tendríamos en todo caso. Cosa que prácticamente solo ocurre cuando tenemos alteraciones importantes de los niveles de electrolitos. Sodio, potasio, cloruro,
solamente cuando tenemos ese tipo de alteraciones, nos suceden esas situaciones, jóvenes. ¿Saben? Que eso es importante que lo sepan ustedes, para que lo aprendan como corresponde. Perfecto. ¿Cómo van hasta el momento, jóvenes? ¿Cómo se sienten? Doctor, una pregunta. Adelante, adelante, Hans. ¿Podría repetir el nombre de las 4 fases? La fase 0, si quieres te lo voy a mostrar acá, para que lo tengas claro, porque eso está también en nuestro libro, pero con todo el gusto del mundo te lo voy a mostrar. Dime acá, y así lo puedes ver tú también aquí conmigo. Vamos entonces a nuestro capítulo número 10. En el capítulo 9 está también. Vamos a ponerlo acá. Yo no sé si lo logran. Vamos a ver si lo logran ver ustedes por acá. Se los proyecto. ¿Logran ver mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Vale, maravilloso. Entonces, aquí tenemos a nuestro hermoso corazoncito, miren, donde pueden ustedes checar, jóvenes. Esto les cuento con cariño y en confianza que es algo que hacemos todos los días, mucha. Cada vez que mis pacientes llegan a la clínica, les tengo que pedir un electrocardiograma, les solicito laboratorios, a veces hacemos exámenes más sofisticados como un Holter o un mapa, un monitoreado de la presión arterial o de arritmias cardíacas, donde necesitamos diagnosticar al paciente para poder finalmente darle tratamiento. En algunas ocasiones se utilizan algunos tipos de antiarrítmicos, como betabloqueantes, como inhibidores de canales o bloqueantes de calcio, y algunos otros más, que funcionan principalmente para controlar las arritmias de los pacientes. Algunos generados por ellos farmacológicamente, como los que están tomando café continuamente, o se están metiendo adrenaline rush, o mucho alcohol, o nacieron con una anomalía, o por ejemplo, se meten muchas pastillas como sin sueño, como Neurofortán, y toman 2, 3 pastillas de estas al día, o hacen sus mezclas de Coca-Cola con Raptor, y le ponen esto y le ponen lo otro. Se imaginan entonces el riesgo de tener taquicardias o de arritmias cardíacas fatales que puedan llevar a una emergencia o incluso a la muerte a una persona, incluso jóvenes. No digamos alguien que se droga, por ejemplo, con cocaína, que al inhalar la cocaína puede producir un vasoespasmo de las arterias coronarias y producir un infarto al miocardio en jóvenes, aunque no sea gordito, aunque haga ejercicio, pero se droga. Y sí, lo hemos visto en las emergencias jóvenes, a mí me ha tocado atenderlo, y son de las situaciones que logramos ver en la clínica también, que es sumamente preocupante, por supuesto. Importante entonces, jóvenes, hacer un buen diagnóstico y un manejo de un paciente con diabetes, de una hipertensión, de un paciente con obesidad, que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, a veces nosotros mismos también. Todo eso entonces lo miramos en la clínica para tener bien controladitos a nuestros pacientes, ¿no? Contestándole aquí a nuestro estimado doctor, aquí están prácticamente las 4 fases que nos presenta Arthur Gaitan, donde pueden checar ustedes acá la imagen. Se las voy a agrandar un poquito acá para que lo chequen. Aquí están básicamente, miren, la fase 0, 1, 2, 3, 4, y acá abajo están las fases, vean. Vamos a ver acá. Aquí está. Fase 0, miren, despolarización, que es la que les dije, es esa de bien prácticamente por la entrada de los iones sodio, ¿no? Luego viene la fase 1, que es la que les mencioné como una repolarización inicial, que es el piquito, donde se están cerrando esos canales de sodio. O sea, este piquito que está aquí arriba, miren. Este piquito que es fase 1, si lo logran ver por acá, fase 1. Luego tenemos por acá la fase 2, que es ya propiamente la de la meseta, donde se empiezan a abrir los canales de calcio y los canales de potasio se cierran,
pero no completamente. O sea que está saliendo potasio todavía y está entrando calcio a la vez, y eso es lo que mantiene la meseta. Luego viene la fase 3, cuando ya es la caída rápida, donde tenemos la repolarización bastante más rápida, bastante intensa, donde los canales de potasio están sumamente abiertos. Y finalmente, en la fase 4, verán ustedes aquí la fase del potencial de membrana en reposo entre menos 80 y menos 90 milivoltios. Entonces, ahí está el nombre de las 4 fases para ti. Hans, espero que te haya quedado un poquito más claro. Tú me dices. Sí, doctor, gracias. Adelante, con todo el gusto del mundo. ¿Alguien que tenga alguna otra duda, jóvenes? Estoy para servirles. ¿Les gusta o no les gusta, mucha? ¿A poco aprenden o no están aprendiendo? Ustedes ya dentro de poco van a tener que meterse a su examen, van a tener que empezar a realizar su examen del día de hoy. Yo no les voy a quitar más tiempo, deseo de todo corazón, ahí sí que de todo corazón, que logren sacar una muy buena nota, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga, que logren sacar la nota que desean, que esta clase también les haya sumado para sacar una muy buena nota, que hayan logrado aprovecharla, jóvenes. Ojalá que la hayan logrado aprovechar. Y de todo corazón les deseo lo mejor. Oyen, que Dios los bendiga, que les brinde mucha sabiduría, mucho entendimiento, que estén tranquilos al momento de responder y que me cuenten, ahí me escriben, ahí me avisan que sacaron 100, que lo lograron, ¿sí? Porque eso es lo que deseo para ustedes. Yo, jóvenes, les deseo un hermoso día, con muchos éxitos, con mucha alegría y que le entren con toda la gana a ese examen, ¿sí? A medir cuadritos, a contar cuadritos, a multiplicarlos por 0.04 segundos, que es lo que dura el tiempo. Y a saber medir tu eje eléctrico de conducción, a saber de dónde va, cuáles son los signos, y con eso ustedes van a lograr la nota que necesitan, ¿sí? Les deseo lo mejor, jóvenes. Sé, doctores, que ustedes pueden, ¿sí? Que tengan un bonito día, muchachos. Ahí me cuentan.